y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, por cuanto más le mandaban, tanto más y más lo divulgaban. Uno es porfiado, ¿verdad? Es porfiado. Pero es que ¿cómo uno no va a contar, decía yo al Señor? Pero Señor, ¿cómo uno va a callar tus milagros? ¿Cómo uno va a esconder una obra del Señor? Y el 37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Si bien, Padre, por nuestras decisiones o por lo que hacemos o por cómo vivíamos, Señor, quizás no deberíamos estar aquí, Jesús. Pero tú miraste nuestras vidas, Señor. Tú miraste nuestro corazón, Señor. Nos rescataste, nos limpiaste, Señor. Y hoy día tenemos la bendición de poder disfrutarte, verte y sentirte, Señor. Oramos de todo corazón, Jesús, que podamos salir totalmente transformados de este lugar. Declaramos que este lugar es un lugar de tu presencia, Señor. Un lugar donde tú hablas y donde tú obras, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, todos juntos decimos, amén, amén, amén. Jesús sanando a un sordo mudo. ¿Cuántos se alegran hoy día de estar aquí? Amén. Pero de verdad, amén. No por compromiso. ¿Cuántos están contentos? Amén. El más contento es el hermano Luchito Neira. Está de cumpleaños el hombre. Le damos un aplauso adelantado ahí. La Biblia dice que este fue el día que hizo el Señor. Y nos alegraremos y gozaremos en él. Amén. Así que prepárense para gozarse, prepárense para alegrarse. Hoy es un día donde el Señor va a quitar la tristeza, va a quitar la angustia y va a llenarnos de gozo en nuestro corazón. Así que prepárense. ¿Ya? Marcos 7:31 dice el primer versículo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y ¿sabes qué? No quiero partir este mensaje sin comenzar a destacar esta particularidad que tenía Jesús, ¿verdad? De entrar y salir por las regiones, de traspasar fronteras, de ir por ciudades y por aldeas. Me encanta saber que el Señor está en constante movimiento. Me encanta saber que no solamente es este lugar un lugar de su presencia, sino en todo lugar donde hayan 2 o 3 congregados. Me encanta saber que cuando el Señor hace la obra aquí, también la está haciendo allá. Amén. Amén. Somos privilegiados de poder estar en su presencia, pero tenemos que entender que el Señor es tan grande y tan maravilloso que de la misma forma que está obrando, tratando con nuestra vida, así también lo están haciendo con todos aquellos que se gozan en venir a su casa. Amén. Jesús constantemente se movía, constantemente hacía la obra. Jesús constantemente estaba entrando ciudad por ciudad, aldea por aldea, plaza por plaza, para compartir un mensaje. No es que Jesús dijo, o que el Señor le dijo a Jesús, anda, ve a la tierra, ve cómo está la humanidad, recorre los lugares, ve cuáles son más lindos, cuáles son más feos. No es que Jesús bajó a la tierra y comenzó a ver cómo está la creación, a ver cómo la humanidad está tratando el lugar el cual yo he creado. No es que el Señor iba paseándose, viendo lugares, estando en la playa.
¿verdad? Como hoy día hacemos, o que hacen varias personas, de viajar, de conocer, de salir del país, de recorrer regiones, comer rico, ver lindos lugares. ¿Sabes que Jesús constantemente se movía porque tenía un fin? Rescatar al perdido, salvar al pecador, liberar al oprimido. ¿Y sabes por qué yo lo sé tan bien? Porque yo era uno de esos que fui rescatado. Amén. Yo fui uno de esos que estaba hundido en pecado, pero el Señor me salvó. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Sabes por qué nos gozamos? ¿Sabes por qué nos alegramos? ¿Sabes por qué levantamos las manos? ¿Sabes por qué nace de nuestro interior el dar gracias al Señor y se nos escapan nuestras lágrimas? Porque nadie más como tú y yo personalmente, o nadie más personalmente, ¿verdad? Sabe lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Solo nosotros sabemos, ¿verdad? Él y el Señor, de dónde nos ha rescatado, cómo ha sido bueno, cómo ha tenido misericordia. Y cómo no, si Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido, decía Jesús, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a darle buenas noticias a los pobres. Jesús tenía una gran misión. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y sabes que una cualidad de aquellos que tienen el Espíritu son personas que no pueden estar quietas en un mismo lugar. Porque saben la intención del Espíritu en él, que la necesidad es mucha y que necesitamos ver gente rendida a los pies de Jesús. Por eso Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él recorría, Él iba, Él pasaba. Y donde Él iba, cosas maravillosas sucedían. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Era enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era enviado a dar libertad a todos los cautivos. Era enviado a darle vista a aquellos que estaban ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable de esa buena voluntad del Señor para nuestras vidas. Y en la Biblia podemos ver, en más de una oportunidad, se describe el constante mover de Jesús en la tierra. El constante mover para hacer la voluntad del Padre y glorificar su nombre. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría las ciudades, todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La Biblia no es que dice, y Jesús iba pasando por los mejores lugares del mar de Galilea. No es que la Biblia dice, Jesús iba viendo dónde había mayor necesidad para poder pasar por allí y hacer la obra. Todo lo contrario, la Biblia es explícita al decirnos y al describir que Jesús pasaba por todas las ciudades y por todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Díganme ustedes, hermanos, si no es tan maravilloso el evangelio en el cual vivimos. ¿Dónde vamos a encontrar un servicio mejor? Donde se nos predique el evangelio, donde seamos libres por la palabra y al mismo tiempo estamos siendo sanados por el poder de Dios. ¡Qué mejor servicio! ¡Qué hermoso evangelio! ¡Qué lindo es poder seguir al Señor! Porque Él siempre hace la obra. Y esto nos hace entender que no hay fronteras que puedan detener el obrar de Jesús en la tierra. Jesús recorría, Jesús se movía. Hoy día más que nunca, el nombre de Jesús que trae libertad, ¿verdad? El nombre de Jesús, el cual tiene poder para sanar.
El nombre de Jesús, que tiene poder para restaurar. Hoy día el nombre de Jesús, más que nunca, necesita salir por esas dos puertas de ahí. Y llegar a ciudades, y llegar a aldeas, y llegar a regiones, y cruzar continentes, y alcanzar países. ¿Amén? ¿Cuántos lo están creyendo? Por eso Pablo le escribía a Timoteo y le decía: Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, aquel que resucitó de entre los muertos, como lo compartimos en el Evangelio, por el cual, decía el apóstol Pablo, sufro penalidades y hasta cárceles a modo de malhechor. Pero Pablo le decía a Timoteo: pero la palabra de Dios no está presa. Lo que Pablo le quería dejar en el corazón a Timoteo era que él entendiera que a él lo podían parar, a él lo podían frenar, a él lo podían encarcelar, pero no podían parar ni frenar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no estaba presa. ¿Sabes qué? A nosotros pueden callarnos, a nosotros pueden encerrarnos, pero la palabra de Dios hará todo aquello por lo cual el Señor lo haya mandado. Y no volverá a ella hasta que haga lo que tenga que hacer. Así que yo quiero preguntarte en esta mañana, iglesia, ¿cuántos de los que hoy día vinieron aquí tienen una palabra de parte del Señor? ¿Cuántos atesoran una promesa de parte de Dios? Amén. Porque la Biblia dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero decirte de parte de Dios que no importa la dificultad, la palabra que el Señor te ha dado y la promesa que estás esperando va a permanecer en tu vida. Nada te la va a arrebatar, nada te la va a sacar, porque su palabra permanece para siempre. Amén. Añadiendo a esto también, ¿verdad? Qué lindo y qué esperanzador también es saber que no importa qué tan lejos podamos estar, no importa qué tan escondidos queramos estar de su presencia, tenemos que entender que no hay una distancia tan lejana a la cual el Señor no nos pueda alcanzar. Su persona, su presencia y su palabra. Es más, la Biblia dice: y será predicado el evangelio del reino a toda la criatura, pero ya hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, o sea que el mensaje va a ser predicado en todos lados. No nos olvidemos que no hay distancia tan lejana a la cual el Señor no pueda ir a buscarnos. No podemos alejarnos de su presencia. Y la Biblia dice ahí en Marcos 7:31 que le trajeron a Jesús, pasando por Decápolis, a un sordo y tartamudo, ¿verdad? Un hombre que padecía de sordera y de tartamudez. O sea, no solamente el hombre no escuchaba, sino que también con dificultad expresaba lo que pensaba, lo que quería y lo que sentía. ¿Ya? Imagínense la condición de este hombre, retraído por su condición. Pero antes de meterme de lleno a la enfermedad de este hombre, quiero detenerme solamente unos minutos para destacar la vida de aquellos, ¿verdad?, que pareciera que no se nota, pero que trajeron un enfermo ante la presencia de Jesús. Quiero detenerme a poder compartir acerca del corazón de aquellos que estuvieron dispuestos a ver la necesidad, cargarla y llevarla delante de aquel que puede sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y lo primero que quiero decir respecto a esto
Es lo importante, familia, que es para nosotros ser cuidadosos con aquellos con los cuales nos rodeamos. Compartimos con todos, saludamos a todos, pero tenemos que ser, ¿cómo decirlo? Cuidadosos con quienes permitimos, ¿verdad?, que nos rodeen. Tenemos que dejarnos rodear por gente que sean capaces de llevarnos a los pies de Jesús, aun cuando por nuestras propias fuerzas no podemos. Qué importante es estar cerca de aquellas personas que aún viendo nuestra necesidad, conociendo nuestro problema, ¿verdad?, son capaces de conducirnos por el camino que nos lleva a la vida. Que no van a juzgarnos, que no van a segregarnos, sino que son capaces a mirar el problema con una altura de mira y entender que la solución a tu problema es llegar de nuevo a los pies de Cristo. Amén. Qué importante es rodearte de personas que entiendan cuál es su posición frente al problema. Personas que entienden cuál es su posición frente a la necesidad. Que no se paran para ser los dioses del problema, sino que se dejan formar como un vehículo, como un canal, como un puente, para que podamos acercarnos al Señor. Amén. A veces nos tomamos tan en serio, ¿verdad?, los problemas de otros. No es que lo vamos a minimizar, ¿verdad? Como que lo hacemos parte de nosotros. Los problemas de otros, queriendo nosotros ser la solución al problema del corazón. Queriendo ser nosotros la solución a lo que ellos puedan necesitar. ¿Y sabes qué? Sí, quizás sí podemos ayudar, pero el único que puede hacer la obra completa es el Señor. Si a alguien tenemos que conducir, si hay alguien a cual que tenemos que traer, es a Jesús para que conozca su vida, para que trate con su necesidad y para que se glorifique en sus problemas. Rodeémonos de gente que no solamente viven el evangelio de palabra, sino que entienden el valor de una persona ante los ojos de Cristo. Ese tipo de personas, no sé si la han conocido, no sé si la han vivido, no sé si conocen a alguien así, pero esas personas que están dispuestas a acompañarte, a no dejarte, a acompañarte en el proceso, hasta que veas la gloria de Dios sobre tu vida. Gente que cree en Jesús y que sabe que para Él no hay nada imposible. Gente que dice que frente a cualquier necesidad, Jesús es la respuesta. Nos quedamos sin gas. Jesús es la respuesta. Nos dieron un mal diagnóstico. Jesús es la respuesta. Nos faltó para el arriendo este mes. Jesús es la respuesta. Tengo una enfermedad, estoy complicado, me echaron del trabajo. Jesús siempre es la respuesta. Estoy hundido, mi matrimonio está mal, necesito restauración. Jesús siempre va a ser la respuesta. Rodeémonos de gente que aprende a reconocer a Jesús en todo tiempo, que aprende a rendir delante de Jesús todas sus cuentas, que aprende o que sabe que Jesús es la solución a todo lo que podamos estar viviendo. Amén. ¿Cuántos conocen a alguien así? Amén. Hay una mano levantada. Y bien, bien, que el Señor bendiga a esa persona. Que el Señor nos forme con ese corazón. Amén. Jesús es la respuesta. ¿Pueden decirlo? Jesús es la respuesta. Amén. Seguramente estas personas que habían traído al enfermo a la presencia de Jesús ya habían escuchado lo que Jesús podía hacer. Me imagino que estas personas ya sabían lo que Jesús había hecho capítulos anteriores en el mar de Galilea. En Mateo 15:29 dice:
Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Yo creo que estas personas que tomaron a este sordo mudo, ¿verdad? O tartamudo, no, ¿cómo era? Perdón. Sordo mudo, ahí está. Yo creo que estas personas que tomaron a este sordo mudo y lo llevaron delante de Jesús sabían el poder que había en Jesús. Sabían que Jesús era la respuesta. Ya habían escuchado, imagínense la calidad de ese tipo de personas. ¿Sabes qué? Si tú tienes una persona cercana que es así, por favor, cuídala. Porque sabes que son personas que están dispuestas no solamente a llevar sus cargas, sino las cargas del otro para poder presentarla a Jesús y ver tu vida salvada y sanada por Cristo. Yo cada vez que leo acerca de estos personajes bíblicos en los cuales recibieron un milagro de parte de Dios, me doy cuenta que siempre ocurren dos cosas fundamentales para que un milagro ocurra. No digo que están las dos, digo que siempre hay una de las dos que provoca que el milagro se genere. Número uno, tiene que haber una persona llena de fe. Tiene que haber una persona llena de fe que sea capaz de traer un milagro del cielo. Son ese tipo de personas, ¿verdad? Que yo los llamo los provocadores de milagros. ¿Sabes que el apóstol Pablo en un momento se lo compartía a los jóvenes? En un momento a la iglesia en Galacia tiene que reprenderlos. Y le dice: oh Gálatas insensatos, Gálatas tontos y faltos de entendimiento, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre medio de nosotros, ¿lo hace mirando tus obras o lo hace mirando tu corazón lleno de fe? ¿Cuántos tienen una necesidad en esta mañana? ¿Va a ser suplida según cómo te comportaste en la semana? ¿O vas a ver el milagro de Dios por haber escuchado el mensaje de salvación con fe? Y el apóstol Pablo tenía que decirle a la iglesia en Gálatas, porque habían creído, habiendo escuchado el mensaje, que su vida, que su santidad era solamente por sus obras y que merecían la gracia, los dones y los frutos. Pero ¿sabes qué? El Señor obra no por lo que hemos hecho, no por lo que hicimos, no por lo que vamos a hacer, sino porque estamos dispuestos a creer que en Él está la solución. Que Él es mi salvación, que Él es mi sanador, que Él es mi provisión. Amén. Gente de fe que cree que para el Señor no hay nada imposible. Para que se dé un milagro, o lo que en verdad desarrollé yo y lo que de verdad anoté en estos apuntes y leyendo algunos de los milagros que el Señor había hecho. Tiene que haber una persona llena de fe con esa capacidad, ¿verdad? Que provoque que el milagro del cielo se active. Son este tipo de personas que no esperan que Jesús llegue a la casa para salvar a su familia.
Son personas que llevan su casa delante de Jesús para que Jesús los salve a todos. De ese tipo de gente estoy hablando. Gente que cree que no hay nada imposible para Dios. ¿Hay uno de ese tipo de personas aquí esta mañana? Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Esta gente, ¿verdad? Son gente que están dispuestas a hacer todo lo que está a su alcance para ver el poder de Dios a favor de su vida. Son gente que no les da vergüenza. Son gente que cuando escuchan al Señor, cuando le creen a Él, hacen todo lo que sea necesario para ver su promesa con sus propios ojos. Y en segundo lugar, tiene que haber una persona llena de fe que arrebate el milagro, pero ojo, aquí está la diferencia, que lo arrebate en favor de otro, que le crea por el otro, que crea que el Señor no solamente es la solución a mi vida, sino también a la tuya. Amén. Como la mujer sirofenicia. Está unos versículos más adelante. Es la historia más adelante de esta. Dice que Jesús, cuando iba a la región de Tiro y de Sidón, en sus planes estaba que nadie lo supiese. Mire qué triste, hermano. Que Jesús esté en el mismo lugar donde estamos nosotros y no darnos cuenta. Pero ¿sabes qué? Esta mujer, por su fe, provocó que Jesús no pasara desapercibido, disculpen, no pasara desapercibido. Que por su fe provocó que la agenda del cielo cambiara y se desatara un milagro, no en favor de ella, en favor de su hija que estaba siendo atada por un demonio. Esta mujer no tenía nada que ver con el pueblo judío, no era del pueblo de Israel, no tenía nada que ver con las promesas que Jesús traía a su pueblo, pero escuchó de Jesús, escuchó de su fama, escuchó que Jesús sanaba, entonces lo buscó, lo encontró, se humilló y rogó por su hija, rogó por un milagro. Con su fe provocó que Jesús hiciera un milagro aun cuando Él en sus planes no estaban. Quizás hoy día el Señor no iba a hacer ningún milagro hasta que llegó a este lugar una persona llena de fe que dice: Jesús salva, Jesús hace cosas grandes. Amén. Dos tipos de personas. Es por eso que la Biblia dice que sin fe, porque todos nosotros aquí que nos hemos acercado ante su presencia, tenemos que creer que Él es real, que Él existe, que Él es poderoso y que Él premia y galardona a todos aquellos que le buscan. ¿Cuántos vinieron a buscarle a Él? Sin fe es imposible agradar al Señor. En Hebreos 11 hay un listado, ¿verdad?, de personajes bíblicos que nos pueden dar una cátedra de fe. Pero hay un versículo muy en particular que dice que por la fe de estos hombres y mujeres, las personas conquistaron reinos. Que por la fe, que por su confianza, que por su convicción de entender que más grande es el que está conmigo, ¿sabes qué? Taparon bocas de leones, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Una vez le preguntaba a una persona y le decía: hazme una lista de sueños que tuviste y que hasta el momento no se han cumplido. ¿Y sabes qué? Esa persona se sorprendió y me mandó un WhatsApp con un listado de un montón de cosas que a su edad aún todavía no se habían cumplido. Y le preguntaba a esta persona:
¿Y qué pasa? ¿Cuándo vienen? ¿Todavía estás esperando las promesas de Dios? No, yo creo que no, me dijo, porque ya estoy muy viejo. ¿Cuántas personas pasan sus vidas esperando que suceda algo que nunca sucede? Que escucharon un mensaje, que creyeron en una palabra, pero que al transcurso de los años nunca sucedieron. El Señor es mentiroso. No era Dios el que te había hablado. Quizás ese no era el problema. Quizás el problema era que nos faltaba fe para creer lo que el Señor va a hacer. Por la fe sacaron fuerzas en la debilidad. Por la fe hicieron huir ejércitos extranjeros que venían a atacar a su propio pueblo. Por la fe. Por la confianza y la convicción que tenemos en Él. ¿Saben lo que decía el profeta Jeremías de aquellos hombres y mujeres que deciden vivir una vida confiando en Dios? Jeremías le decía, bendito el varón que confía en el Señor. Aleluya. Bendito el varón que confía en el Señor. Es como un árbol, ¿verdad? Plantado junto a las aguas, que echa raíces cerca de las corrientes, que cuando viene el calor no se da ni cuenta porque su hoja siempre está verde, porque el árbol siempre está vigoroso, y que cuando viene el tiempo de la sequía, ¿sabes qué dice de aquellos que confían en el Señor? No se fatigan, no se cansan, no renuncian, y todo el año dan fruto para gloria del Señor. Aleluya. Nos conviene confiar en el Señor. Caminemos creyendo en Él. Que sea Él nuestra fuerza, que sea Él en quien confiemos, porque hay una promesa hermosa. Ahora leyendo esto nos damos cuenta quiénes verdaderamente confían en el Señor, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuánto nos falta? Amén. Toque ahí su corazón. Señor, ayúdame. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un árbol firme, fuerte, que eche raíces junto a las corrientes del Espíritu. Que crezca, que esté vigoroso, que dé fruto, que no se fatigue. Amén. Por eso es que me encanta la determinación de estas personas que llevaron al enfermo a los pies de Jesús. Porque ¿sabes qué? La Biblia no nos dice que aquellas personas eran amigos, familiares, vecinos, conocidos, cercanos, primos. La Biblia no nos dice quiénes fueron, quiénes eran o cuántos llegaron. La Biblia nos dice que un par de personas llegaron y trajeron a este sordo mudo a los pies de Jesús. La determinación de estas personas. Y yo creo que al Espíritu Santo le plació que no haya ningún nombre, ningún título, para que tú y yo podamos entender que no es quién fue, que no es que cuántos fueron, que qué cercanía tenían con el que estaba padeciendo. Lo importante era entender que frente a la necesidad no podemos hacernos indiferentes, que conociendo a Jesús frente a los problemas que trae el mundo, no podemos vivir con tanta indiferencia. A mí me importa lo que pasa de la casa para adentro. Lo de afuera me da lo mismo. Indiferentes a la necesidad que el mundo realmente tiene. Por eso me encanta hablar acerca de estas personas. Lo importante de todo esto es entender que frente a la necesidad tenemos que desarrollar la empatía. Tiene que haber amor, tiene que haber misericordia, de la misma forma que el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Mi primera pregunta en esta mañana es, ¿quién estamos siendo nosotros frente a la necesidad? ¿Quiénes queremos ser?
frente a estas dos opciones, ¿verdad? Provocadores de milagros, ¿quiénes queremos ser? ¿Los que creen por su vida o los que creen también por el otro? Yo quiero ser de los dos. Yo quiero tener un poco de los dos, no un poco de los dos, yo quiero tener mucho de los dos. Quiero estar lleno de fe para poder creer que el Señor hará y que Él es fiel con todo lo que ha soltado sobre mi vida y sobre mi familia. Pero quiero estar lleno de fe también para creer que la iglesia también tiene que ser bendecida. Que los unos y los otros vamos a ver la gloria de Dios. Que el Señor no solamente me restaurará a mí, sino que restaurará a cada familia que entre por esas puertas y se encuentre con la presencia del Señor. Yo quiero ser de esos hombres que creen fe. Amén. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos encima. No sé si alguien aquí es sordo o tartamudo, pero me ponía a pensar, nadie, ¿verdad? Para que sea sano, hermano, ¿no? Amén. Pero me detenía a pensar que si bien como cristianos no es la condición física que padecemos, sí puede ser nuestra condición espiritual a lo que respecta nuestra relación personal con Jesús. Quizás no es nuestra condición física porque escuchamos y hablamos bien, pero sí puede ser nuestra condición espiritual en lo que respecta el desarrollo y el crecimiento de la gran comisión en nuestras vidas, predicar el Evangelio. Quizás no es nuestra condición física, pero sí puede ser nuestra condición espiritual, en la cual no escuchamos y nos cuesta expresar las maravillas de Dios. Muchas veces estamos como aquellas personas sordas y tartamudas en el Señor. No es que no lo sentimos, lo sentimos. Sentimos su paz. Sentimos el gozo en medio de las dificultades, ¿o no? Amén. ¿Sí o qué, como dice el colombiano? ¿Sí o qué, hermano? Sentimos su paz, sentimos su gozo, vemos su obra, ¿verdad? Vemos los corazones arrepentidos. El domingo pasado tuvimos un culto espectacular, ¿verdad? Vemos la obra de Dios, vemos cómo los corazones se vuelven al Señor, vemos cómo los hermanos, incluyéndome, nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Lo vemos, lo sentimos, pero no lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, no lo podemos entender. Y como no lo entendemos, nos cuesta y se genera una dificultad en nosotros de expresar lo que el Señor es y lo que significa para nosotros. Por eso a mí me encanta cuando el Señor llama a Moisés. Porque ese hombre tuvo una visitación del cielo tremenda. Que quién lo hubiese visto. Si yo hubiese estado ahí, yo mismo cacheteo a Moisés. Oye, ¿te acuerdas cuando la zarza? Cuando dudaba. Un hombre llamado por Dios. Un hombre que vio una zarza arder y el ángel del Señor llamando su vida porque tenía planes grandes con él. Amén. Y como siempre lo he dicho en varias oportunidades, no es que a Moisés le llamó la atención la zarza ardiendo en el desierto. Eso era algo normal, algo común, no sé qué tan común, pero algo normal de la zona. Por las altas temperaturas, ¿verdad? El calor del desierto, las zarzas se encendían de la nada con fuego. Lo que le llama la atención a Moisés es que el fuego de esa zarza era distinto a los que él había visto. El fuego de esa zarza que se estaba encendiendo y el cual estaba escuchando la voz de Dios. Era un fuego que se encendía pero no se quemaba.
Era un fuego que estaba prendido, pero que no estaba consumiendo. Era un fuego que no se apagaba en el transcurso del tiempo, sino que permanecía encendido. Era el fuego de Dios, el que lo estaba llamando. Un fuego que purifica, un fuego que santifica, un fuego de Dios que provoca que todo aquel que se acerque se encienda por el Señor. ¿Ustedes han visto una zarza en el desierto? O sea, yo no sé si alguien ha ido al desierto, pero una foto. Sí, ¿verdad? Es como un tallo de rama seca con ramas desparramadas para todos lados. No tiene color, no tiene hoja, no le salen frutos. Y yo me pregunto en qué momento esa zarza se hizo famosa en la Biblia. ¿En qué momento la zarza comienza a tener relevancia en la historia de Dios? Quizás era una zarza más robusta que las otras. O era una zarza que había echado más raíces que las otras. O era una zarza con una capacidad mayor para permanecer en climas difíciles. Lo que hizo a esa zarza famosa es que un día, sin esperarlo, en el tiempo de Dios, cayó fuego sobre ella. Y se convirtió en un canal de bendición para que Dios hablara a través de ella. Yo no sé si ustedes, familia, están entendiendo, pero yo quiero ser esa zarza en el desierto que sea encendida por el Señor. No menospreciemos los procesos, no menospreciemos los desiertos que estamos viviendo, porque puede ser la excusa para que terminemos apasionados por Cristo. Amén. Aleluya. Déjenme decirles algo, familia. El Señor sigue encendiendo zarzas. No importa qué tan seca estés. No importa hace cuánto tiempo que no das fruto. No importa cuán profundas están tus raíces. Si el fuego de Dios te alcanza, te comienzas a encender. Y tu vida cambia por completo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos anhelan el fuego de Dios? ¿Cuántos necesitan el fuego de Dios? Aleluya, que el Señor nos sorprenda en esta mañana. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo le recordaba también a Timoteo, su hijo espiritual, un joven fiel servidor del Señor. Pablo le decía a Timoteo, no dejes que el fuego del don de Dios que hay en ti se apague. Timoteo, no permitas que el fuego de Dios que fue encendido en tu corazón un día por medio del Espíritu Santo se apague. Avívalo, sóplalo. ¿Cuántos se acuerdan el 18, verdad? ¿Cuántos estuvieron así? ¿Qué sucede cuando hacemos así? Vamos. Eso mismo tenemos que hacer en nuestra relación con el Señor. No sé qué te mantiene apagado. No sé qué fue lo que provocó que hoy día estés sin pasión, sin razón, o quizás sin un sentido de propósito. Pero lo que sí sé es que el Señor te quiere decir en esta mañana, yo te conozco, conozco tu corazón, yo no voy a dejar que te apagues. El fuego de Dios no se va a extinguir, porque el Señor sabe que por dentro somos ese pábilo humeante que anhela un soplo del Espíritu. El apóstol Pablo no le dijo, Timoteo, date tranquilo, hombre, que voy a ir prontamente a orar por ti para que sientas el fuego. Porque el fuego de Dios estaba, solamente tenía que avivarlo.
Solamente tenía que encenderlo. ¿Sabes a quién el Señor le da fuego? A aquellas personas que entienden el compromiso y la responsabilidad. Que no es solamente vivirlo, sino que es mantenerlo prendido. En oración, en palabra, en obediencia, humillándonos, volviendo nuestro corazón. Siendo de aquellos que en un corazón humilde quitan el orgullo y dicen: Señor, si tú hoy día no me tocas, yo no sé qué va a ser de mi vida. Si hoy día no me encuentro con tu presencia, quizás qué va a ser de mí, Señor. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que lo pusieran las manos encima. ¿Sabes qué? Estas personas que llevaron a este sordo mudo tenían un anhelo en su corazón. Ver la vida de alguien necesitado encontrándose con Cristo. Estas personas fueron movidas por un anhelo en su corazón de ver la obra de Dios con sus propios ojos en la vida de alguien que realmente lo necesita. Porque ese es el mayor acto de amor que tú y yo podamos hacer. No el mayor quizás, pero uno de los actos de amor que podamos hacer por el otro. Tomar sus cargas, tomar sus problemas, tomar sus necesidades, agarrarlas y ponerlas y presentarlas a los pies de Cristo. Aquí está su vida, Señor. Tú conoces su matrimonio, tú conoces su familia, tú conoces el don y la gracia y el servicio, los años que ha invertido en el reino. No dejes que se apague. Levántalo, restáuralo y empezar a orar en fe. Si hay algo que entiendo de esta historia, es que estos hombres no se conformaron contra él de cachito a Jesús. No fueron personas indiferentes que dijeron: bueno, Señor, ahí está, nos vemos. Fueron personas que se quedaron ahí, lo presentaron al Señor e intercedieron y rogaron para que el Señor los toque. No es suficiente que tus hijos vengan a la iglesia. No es suficiente que tus hijos vayan a los jóvenes. No es suficiente que hayas llegado a un compromiso con tu esposo de que te va a acompañar todos los domingos. Porque el hermano mayor del hijo pródigo vivía en la casa del Padre, comía en la casa del Padre, dormía en la casa del Padre, pero no conocía el corazón del Padre. Estando tan cerca, a la vez estaba muy lejos del Padre. Hermano Iván, tranquilo. Si mi hijo es de la alabanza. Hermano Iván, tranquilo. Mi hija está en el mismo grupo del apóstol de los servicios. Fijo que va a estar. Hermano Iván, tranquilo. Si los domingos para la familia es un domingo de culto familiar, qué bueno, mi hermano, qué bueno, mi hermana, no es suficiente. Tenemos que levantarnos en oración. No es un tiempo de dormir, no es el tiempo de descansar, no es un tiempo de bajar los brazos. Tenemos que rogar para que veamos un nuevo mover, no un mover fresco de parte de Dios sobre nuestras vidas. Mira, si por último no lo quieres tú, permítelo que tu hijo lo puedan vivir. Si a ti no te interesa, si tú lo menosprecias, hazle lugar a aquella persona que lo anhela con pasión. No se trata solamente de venir aquí. Se trata de levantarnos, orar, clamar por el necesitado. Señor, extiende tu mano de poder. Toca a aquellos que aún no te conocen.
toca a mi hijo, toca a mi esposo, toca a mi familia, toca a mis compañeros de trabajo. Una vez tuve un sueño. Estaba en un local, estaba vacío, era más chico que este. Pero el lugar estaba barrido y vacío. Y yo en el sueño estaba orando al Señor en medio de ese local. Según mi sueño, ese iba a ser una iglesia. Y le digo y comienzo a orar al Señor. Y veo como de un momento aparecen espíritus inmundos que querían atemorizarme, querían callarme, querían que dejara de orar. Y ¿sabes qué? Volaban por todo el local. Y volaban por alrededor mío y querían tocarme, pero no podían. Y como son los sueños, hermanos, en ese mismo lugar, pero en otra cena, era una iglesia, una tarima, alabanza, con corbata y camisa. ¿Ah? No como estos jóvenes de hoy en día. Habían 3 personas en esa esquina que tocaban trompetas. La iglesia llena, sillas por todos lados, 50 o 70 personas. Y la persona que tenía el micrófono dice, antes de terminar el culto, ¿habrá alguna necesidad de oración por la que podamos orar? Y por una puerta parecida a esa, viene un viejito con alguien en silla de ruedas. Y la persona con el micrófono le dice, ¿hay alguien que quiera orar por él? Y yo estaba en esa esquina y le digo yo. Y cuando me acerco, el hombre trae en silla de ruedas al hombre y lo tira al altar. Y cuando yo tontamente quiero acercarme para preguntarle cuál era su petición de oración, me percato que el hombre padecía de síndrome de Down. Entonces, no sé si se dice así. Entonces, cuando yo lo toco y me pongo a orar por él, veo como el Señor comienza a introducirle cromosomas a su organismo que le faltaban para ser sano. Y yo abro los ojos con el micrófono, digo, el Señor es un milagro, el Señor es un milagro. Y entendí 2 cosas. Número 1, no hay nada imposible para Dios. Y número 2, la oración es fundamental, no solamente para ver milagros, sino para preparar nuestra vida y el lugar para que los milagros sucedan. ¡Aleluya! Imagínense al Señor que le servimos. Yo estoy loco por ver un milagro. Estoy loco porque el Señor me use. Estoy loco por ver la obra de Dios. Estoy loco por ver el reino avanzar. Estoy loco por ver a la iglesia rica en frutos, rica en dones, pero con corazones rendidos delante de Él. No nos olvidemos que Jesús escucha nuestro clamor y Él está atento a nuestras oraciones, sobre todo en tiempos difíciles. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No lo doblaba sobre cualquier persona. Él no se inclinaba frente a ningún ídolo, frente a ningún mentiroso que decía ser la solución del tiempo. Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, quien recibe nombre, toda familia, de los que están en el cielo y en la tierra. Escuche, ¿para qué doblaba sus rodillas? Para que os dé conforme a las riquezas en gloria del Señor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por medio de su Espíritu. ¿Sabes qué pasaba con Jesús en los días de su carne? En los días estando en la tierra, la Biblia dice que ofrecía ruegos y súplicas
llantos y no me acuerdo qué más dice, hermano. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas delante de aquel que podía librarlo de la muerte. Y a causa de su temor reverente, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda? Fue oído. Vamos a ver si dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Oiga, hermano, si Jesús ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿quiénes nos creemos nosotros? Para vivir vidas creyendo que sin Dios podemos, que sin Él estamos mejor. Si el apóstol Pablo, hermano, que hizo tantos viajes misioneros, levantó tantas iglesias y fue un instrumento de Dios para ver su poder, doblaba sus rodillas, ¿cuánto más tú y yo por nuestra familia? ¿Cuántos tú y yo más por nuestra iglesia? ¿Cuánto más tú y yo por los necesitados? ¿Cuánto más no tenemos que rendirnos ante aquel que puede librarnos de la muerte? Y tomando la parte de la gente, dice la Biblia, escupió. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Hay algunos estudiosos que dicen que realmente el seguimiento o el orden del milagro fue que Jesús escupió sus manos, tocó su lengua y metió sus dedos en la oreja. Pero dejando un poquitito de lado el seguimiento del milagro, un escupo, hermano. Saliva. ¿Habrá algo más denigrante? ¿Habrá algo tan grosero? ¿Cuántos vieron? No me acuerdo qué partido fue el que parece que Suárez escupió a un técnico que dio la patada. ¿Habrá algo más grosero que un escupo? Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Eran infinitas las maneras de hacer un milagro totalmente distinto que con su saliva. Pero ¿sabes qué? La cultura judía. Hay un libro llamado el Talmud, que es un libro donde estaban las leyes, las costumbres de los ancianos y los escritos rabínicos. Los patriarcas, al tener muchas mujeres, era usual en Israel que se dudara de quién era el verdadero primogénito entre la familia. Porque los hombres tenían muchas mujeres, muchos hijos. Entonces se perdían. ¿Cuál es? ¿Cuál de todos? Entonces el libro decía que cuando esto sucedía, porque esto era algo grave, hermano, porque el primogénito, por herencia, debería recibir una doble porción más que todos los hijos. Entonces había muchos imitadores que decían: yo soy el primogénito, solamente para sacar un beneficio de eso. Entonces en la cultura se decía que el verdadero primogénito, para reconocerlo, tenía que tomar su saliva y rociarlo sobre un enfermo, sobre las llagas de un enfermo o una herida abierta de un enfermo. Y la saliva de aquel que sane era el verdadero primogénito. Jesús era judío, por ende el mensaje detrás del milagro era hacerle entender que Él era el Hijo de Dios. Era hacerle entender que no es la saliva de ningún patán, que no era la saliva de ningún mentiroso, que era la saliva del verdadero Hijo de Dios, en el cual tú y yo no solamente podemos ser salvos, sino que también podemos encontrar la sanidad integral de nuestras vidas. De eso se trataba. Jesús estaba entregando ese mensaje detrás de ese milagro. Yo soy el Hijo de Dios.
Yo soy el verbo hecho carne que está en medio de ustedes. Cuando el Señor sanaba, le interesaba que las personas con toda parcialidad, ¿verdad?, entendieran que Él era el único Hijo de Dios que tenía poder para sanar. Y estamos delante de aquel que tiene todo poder y que tiene toda autoridad. Solo está esperando gente que le crean. Gente que diga, no me voy de acá sin mi sanidad. Yo no me voy de acá sin que el Hijo de Dios, el verdadero, el Cristo, toque en mi vida para poder ser sano. Amén. Mire cómo termina este versículo, familia. Quiero invitarte a ponerte de pie. Al suceder todo esto, ¿verdad?, al hacerse efectivo el milagro, ese hombre y aquellos que lo habían llevado, al ver la obra del Señor y las personas que le rodeaban, en el versículo 37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor no solamente hizo el milagro, el Señor miró al cielo en señal de gratitud, en señal de reconocimiento, para que tú y yo podamos entender que los milagros y la sanidad de nuestra vida no viene a la par, no viene al frente, sino que nuestro socorro viene de arriba. Si Jesús miró al cielo para reconocer la soberanía de Dios, sabes que tú y yo, como el salmista, tenemos que decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Miró al cielo y dijo: Efata, sé abierto. Quiero declarar en el nombre de Jesús